¿Alguna vez has mirado a un perro a los ojos y has sentido miedo, sin saber con certeza si ese miedo era tuyo o algo que alguien te enseñó a sentir? Esta es una pregunta que muchas personas nunca se han planteado, y quizás por eso tantos animales increíbles siguen siendo juzgados erróneamente, evitados, abandonados o peor aún, sacrificados, incluso antes de tener la oportunidad de mostrar quiénes son. Hoy vamos a hablar de algo que pocos canales se atreven a abordar con honestidad: los mitos que rodean a las razas de perros peligrosas. Son historias que se repiten de generación en generación, de vecino en vecino, de titular en titular, como si la mera apariencia de un animal fuera suficiente para definir su carácter. Dicen que estos perros son una amenaza, pero nadie te cuenta lo que este perro hizo cuando más se le necesitaba. Esta afirmación no es ficción. Es la realidad de miles de familias, muchas de ellas latinas, muchas inmigrantes que cruzaron fronteras con poco más que esperanza y amor por un animal que, para el mundo exterior, parecía una amenaza. Para ellos, este perro era familia, era protección, era el único ser que se quedaba en casa esperando sin juicios, sin burocracia, sin barreras lingüísticas. Pero el prejuicio no conoce fronteras. Razas como el Pitbull, el Rottweiler, el Dogo argentino y el pastor alemán cargan con un fuerte estigma, construido durante décadas por noticias sensacionalistas, leyes restrictivas y un miedo colectivo a algo que la mayoría de la gente nunca se ha parado a comprender. Y cuando la ignorancia reemplaza a la información, no somos nosotros quienes pagamos el precio más alto, son ellos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez un vecino ha mirado mal a tu perro solo por su raza? ¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho cuando alguien cruza la calle para evitar pasar cerca de tu mascota, un animal que, en el fondo, sabes que jamás haría daño a nadie? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Y si nunca has experimentado esto, lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y quizás cambiar para siempre tu forma de ver a estos animales, porque detrás de cada hocico temido hay una historia que nadie cuenta. Detrás de cada raza etiquetada como peligrosa, hay ciencia ignorada, hay amor desperdiciado, hay un guardián silencioso esperando la oportunidad de demostrar lo que siempre fue. Y esa es exactamente la oportunidad que este video está diseñado para brindarte. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que están a punto de ver no solo es emocionante, es necesario. Es el tipo de contenido que necesita ser visto, compartido y recordado. No solo por los amantes de los perros, sino por cualquiera que todavía crea que la apariencia define el carácter, ya sea en humanos o animales. La verdad sobre los mitos que rodean a las razas de perros peligrosas es más sorprendente, más humana y más urgente que cualquier titular que haya podido retratar. Y comienza ahora, con una historia real, una familia que casi lo perdió todo y un perro al que todos temían. Esta historia comienza una noche cualquiera, una de esas noches en las que nada parece diferente. La televisión encendida de fondo, los niños dormidos, el cansancio del día agobiando a quienes trabajaron duro para mantener la casa de la familia sobre un techo. Así era la vida en casa de la familia Reyes, en un barrio latino de Los Ángeles. Una familia como tantas otras, inmigrantes, trabajadores, unidos por el amor que se tenían entre sí y por un animal que los vecinos evitaban en la acera. Un pitbull llamado Diablo, grande, de mirada firme, con una vieja cicatriz en el hocico que nadie podía explicar. El nombre en sí mismo ya era una carga, puesto por un dueño anterior que solo veía en el animal lo que quería ver. Para quienes pasaban por la calle, era exactamente el tipo de perro que los mitos sobre razas peligrosas pretendían describir. Para la familia Reyes, era el miembro más leal que tenían. Esa noche, mientras todos dormían, algo cambió. Diablo empezó a agitarse de una forma que nunca antes había experimentado. Una inquietud distinta. No eran ladridos juguetones,
No era la típica advertencia de un coche que pasaba lentamente por la calle. Era algo más urgente, más profundo, como si el animal supiera algo que ningún ser humano en esa casa había notado aún. Y él lo sabía. Un hombre había entrado por la parte trasera de la casa, silencioso, calculador, aprovechando el silencio de la madrugada. La puerta trasera tenía una cerradura débil, de esas que ceden con poca presión. Y así fue. Lo que ocurrió en los siguientes segundos es algo que desafía todo lo que se ha oído sobre estas razas. Diablo no atacó sin control, no actuó con la brutalidad que los titulares suelen asociar con animales como él. Se colocó entre el intruso y el pasillo que conducía a las habitaciones de los niños y se quedó allí, inmóvil, con una presencia tan firme y decidida que el hombre retrocedió, soltó lo que llevaba y huyó. Fueron los ladridos que siguieron, fuertes, urgentes, irreversibles, los que despertaron al padre de familia. Y cuando se encendieron las luces y se supo lo sucedido, nadie en la casa dudó de lo sucedido. Diablo no era un peligro. Diablo fue la razón por la que la familia despertó completa. Y el nombre que alguien le puso no tenía nada que ver con quién era en realidad. Ahora necesito detenerme un momento, porque si has llegado hasta aquí en el video, es porque este tema también te afecta de alguna manera. Quizás tengas un perro de una raza estigmatizada en casa. Quizás te hayas enfrentado a la crítica de alguien que cruzaba la calle con miedo, o de un vecino que llamó a las autoridades sin motivo aparente. Quizás simplemente creas, como yo, que los mitos sobre las razas de perros peligrosas hacen mucho más daño que cualquier animal. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Cuenta tu historia. Habla de tu perro. Di su nombre, porque cada historia compartida a continuación es una voz más contra los prejuicios, y para eso está este espacio. Y si aún no te ha gustado este video, ahora es el momento. No por el número en pantalla, sino porque cada me gusta le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, que historias como las de la familia Reyes y Diablo merecen llegar a más gente, personas que quizás estén al otro lado de la pantalla, sin saber que sus animales tienen defensores aquí. Suscríbete también al canal, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo un canal sobre perros, sino una comunidad de personas que entienden que el amor, la lealtad y el carácter no se limitan a una raza. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y crecer significa más historias como esta, más verdades que contar, más familias que se sentirán valoradas. Ahora, con Diablo aún fresco en nuestras mentes y con el peso irónico de un nombre que nunca le perteneció realmente, es hora de entender por qué historias como esta no son excepciones. Y la verdad es que Diablo no fue el primero, y ciertamente no fue el último, porque mientras lees titulares sobre razas agresivas, mientras los algoritmos de noticias impulsan casos aislados como si fueran la regla, hay una realidad paralela que casi nadie muestra. Y es esta realidad la que los mitos de las razas de perros peligrosas necesitan enfrentar de frente, con datos, con historia y con el coraje de cuestionar lo que nos han enseñado a creer. En Estados Unidos, más de 700 ciudades ya han adoptado lo que se llama BSL, legislación específica por raza. En la práctica, esto significa que en cientos de municipios estadounidenses, un perro puede ser confiscado, prohibido o incluso sacrificado no por lo que ha hecho, sino por lo que parece ser. Por la forma de su hocico, por el ancho de su pecho, por la raza que lleva en sus papeles veterinarios. Es como condenar a alguien antes de cualquier delito, basándose únicamente en la apariencia. Y lo más inquietante no es que exista esta ley. Lo más inquietante es que opera en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los hashtags, lejos de cualquier debate público real. Sucede en los hogares, en las familias,
En las mañanas, cuando un padre abre la puerta y encuentra a un oficial de control de animales afuera, con papeles en la mano y sin espacio para conversar. Y quienes pagan el precio más alto por esta mentalidad son precisamente las familias que ya llevan la carga más pesada. Familias inmigrantes hispanas en que llegaron buscando una vida mejor, que trabajan doble turno, que aún están aprendiendo el idioma y lidiando con una burocracia que no fue diseñada para ellas. Estas familias se despiertan un día con un agente en la puerta diciendo que el animal que duerme con sus hijos debe ser retirado. No hay antecedentes de agresión, no hay incidentes, no hay una razón real, solo la raza, solo el estigma, solo el eco de un mito que alguien repitió tantas veces que se convirtió en ley. Piensa un momento en lo que esto significa en la práctica. Dejaste tu país, dejaste atrás tu tierra, tu idioma, tu familia extendida, tus amigos de la infancia, los olores de tu calle, los sonidos de tu barrio. Cruzaste fronteras, algunas literalmente, a pie, con niños en brazos. Llegaste a un lugar donde nadie te conoce, donde el idioma suena extraño, donde el sistema fue construido por personas que nunca han pasado por lo que tú has pasado. Y en medio de todo esto, el único ser que te mira a los ojos sin juzgarte, que te espera en la puerta a que llegues del trabajo, que calienta la cama de los niños en las noches frías, este ser tiene 4 patas y un nombre que los vecinos susurran con incomodidad. Y un día, ese ser nos es arrebatado, no porque hicieran algo malo, no porque alguien saliera herido, sino porque alguien llamó a un número, llenó un formulario y el sistema hizo el resto, rápido, eficiente y completamente indiferente al dolor que dejó atrás. Esta es la realidad que los mitos sobre las razas de perros peligrosas alimentan a diario, no con una intención declarada de crueldad, sino con la negligencia de quienes nunca se detuvieron a cuestionar lo aprendido, de quienes asimilaron el miedo como una verdad y lo transmitieron sin verificarlo, de quienes vieron un titular, lo compartieron y siguieron adelante sin pensar en las verdaderas consecuencias de ese clic. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la transformación que debe ocurrir aquí no es solo legal o política, empieza con la mentalidad, y cambiar la mentalidad requiere revelar lo que se ha ocultado tras esta narrativa durante décadas. La ciencia ya sabe lo que el sentido común aún se resiste a aceptar. La AVM, Asociación Médica Veterinaria Americana, una de las instituciones veterinarias más respetadas del mundo, es categórica. La raza por sí sola no es un indicador fiable de comportamiento agresivo. Lo que moldea el temperamento de un perro no es el nombre de la raza que aparece en el informe. Es la crianza que recibió, es el entorno en el que creció, es el trato que recibió día tras día, es el vínculo, o la falta de él, con los humanos que lo rodean. Piénsalo con la profundidad que merece. Un pitbull nacido en un hogar con rutina, afecto, socialización adecuada, límites claros y atención veterinaria regular, ese animal lleva en su cuerpo y comportamiento la historia de todo lo que recibió. Así como un niño criado con seguridad emocional tiende a desarrollar relaciones sanas con el mundo, un perro criado con estructura y amor tiende a ser justo lo que los mitos sobre las razas peligrosas dicen que es imposible: equilibrado, confiable y profundamente leal. Por otro lado, cualquier raza, y no hablamos de pitbulls, rottweilers ni dogos argentinos, sino de cualquier raza, sometida a maltrato, abandono, aislamiento y violencia, desarrollará comportamientos que reflejan esta historia, no porque haya nacido así, sino porque se formó así, porque el entorno moldeó lo que la genética dejó abierto. Esta es la verdad oculta que ningún titular se interesa en publicar, porque requiere matices, y los matices no venden clics. Un estudio publicado en el Journal of Veterinary Behavior analizó cientos de casos de mordeduras registrados en Estados Unidos y llegó a una conclusión que debería haber sido noticia nacional.
En más del 80% de los casos, el animal involucrado tenía antecedentes documentados de negligencia, maltrato o falta de socialización. La raza, en este contexto, era un factor secundario, casi irrelevante en comparación con la historia de vida del animal. Pero este estudio no se viralizó, porque no cabía en un titular, porque no generó el mismo miedo inmediato, y porque, admitámoslo, la verdad compleja nunca compite de igual a igual con el miedo simple. Y este impacto trasciende las fronteras de Estados Unidos. En todo el mundo hispano, la trayectoria de estas razas estigmatizadas se repite con variaciones desgarradoras que, a la vez, encienden una llama de esperanza. Son historias que transcurren en barrios con nombres que reconoces, en ciudades que conoces, protagonizadas por familias que podrían ser la tuya. En México, un Rottweiler llamado Capitán despertó a toda una familia en Monterrey cuando el olor a gas inundó las habitaciones. Era casi medianoche. La familia dormía. El padre había olvidado apagar la estufa después de un largo día de construcción, uno de esos días en que el cansancio precede a la precaución. Capitán empezó a ladrar de una forma que los niños describieron más tarde como nunca antes. No era un ladrido juguetón. No era una advertencia a un extraño en la acera. Era pura urgencia, instinto en forma de sonido. La madre fue la primera en despertar. Olió el gas. Despertó a los niños. Salió. Llamó a los vecinos. Papá salió último, todavía desorientado, sin comprender del todo lo que había pasado. Fueron los bomberos quienes le explicaron. 15 minutos más y la concentración de gas habría alcanzado un nivel crítico. Capitán estaba en el patio, en silencio, mirando a la familia reunida en la acera, como si el trabajo estuviera hecho y no hubiera nada más que añadir. Los vecinos que solían cruzar la calle para evitarlo, nunca más lo hicieron después de esa noche. En Bogotá, la historia tiene otra cara y otro peso. Doña Carmen tenía 68 años y regresaba del mercado un jueves por la tarde, cuando dos hombres la abordaron en una calle mal iluminada de un barrio periférico. Llevaba la compra semanal y el celular en el bolsillo. Lo que los hombres no vieron o no tomaron en serio fue al dogo argentino que caminaba a su lado. Se llamaba Atlas, blanco, grande, con una presencia inconfundible, pero a quien doña Carmen siempre describía como manso como el agua quieta. Atlas no necesitó atacar. Cuando los hombres se acercaron con claras intenciones, simplemente se colocó frente a doña Carmen, bajó la cabeza y emitió un sonido que ella nunca había oído en todos los años que llevaban juntos. Los hombres retrocedieron, se fueron. Doña Carmen llegó a casa con la compra intacta, el celular en el bolsillo y el corazón acelerado, pero ilesa. Ella le cuenta esta historia hasta el día de hoy a cualquiera que quiera escucharla, y siempre termina con la misma frase. Me dijeron que este perro era peligroso. Tenían razón. Era peligroso para cualquiera que quisiera hacerme daño. En Miami, la historia de la familia Gutiérrez duró meses y costó lágrimas que ningún documento puede cuantificar. Llegaron de Honduras hace 6 años. Traían consigo poco más que la determinación de empezar de nuevo y un pitbull llamado Bruno, que había sido el compañero de los niños desde que su hija mayor tenía 4 años. Cuando un vecino reportó la presencia de Bruno en el edificio, alegando la raza como motivo, el proceso fue rápido. El perro fue retirado. Los niños lloraron durante semanas. La hija mayor, que ya tenía 10 años en ese momento, dejó de comer bien durante un mes. El padre buscó ayuda legal, encontró una organización protectora de animales que ofrecía servicios en español y comenzó una batalla que pocos tendrían la resistencia para librar después de un día de trabajo en 2 empleos. Meses después, llegó el informe de comportamiento. Temperamento ejemplar, sin antecedentes de agresión, animal sociable y bien adaptado. Bruno regresó a casa un viernes por la tarde. La hija mayor lo abrazó en el pasillo del edificio y no lo soltó durante 20 minutos. El vecino que presentó la denuncia observaba desde la ventana y no decía nada. A veces la justicia tarda en llegar, pero al final llega.
En Buenos Aires, un pastor alemán llamado Eco escribió una historia que la familia Mendoza les contará a sus nietos. Lorenzo tenía 8 años y era autista. Un martes por la tarde, mientras su madre atendía una llamada en el dormitorio, se coló por el portón, que estaba entreabierto, y salió solo a la calle. Para cuando su madre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, habían pasado casi 10 minutos. La desesperación que siguió es la que solo alguien que ha perdido de vista a un niño por unos segundos puede imaginar. Multiplicada por 10, por 20, por una tarde entera. Lo que ella no sabía era que Eco había ido tras Lorenzo en cuanto se abrió el portón. El perro acompañó al niño durante 15 cuadras, permaneciendo a su lado sin prisa, sin desviarse. Cuando Lorenzo se detuvo frente a una panadería, un punto de referencia que la familia le había enseñado que era un lugar seguro, Eco se sentó a su lado y se quedó. Fue una mujer que trabajaba en la panadería quien llamó a la policía al ver al niño solo con el perro grande y atento. Cuando llegó su madre, Lorenzo estaba sentado en el escalón de la entrada, con la mano hundida en el pelaje de Eco, completamente tranquilo. El perro estaba igual, como si supiera, desde el principio, que su tarea era seguir, y que seguir era suficiente. Cada una de estas historias existía al margen de la gran narrativa, tras bambalinas de un mundo que prefiere el miedo a la complejidad, que prefiere las etiquetas a los viajes, que prefiere la condena a la comprensión. Y cada una es una profunda grieta en el muro de desinformación que los mitos sobre las razas de perros peligrosas han construido a lo largo de generaciones. Lo que Capitán, Atlas, Bruno y Eco tienen en común no es su raza. Es la historia que vivieron antes de ese momento decisivo. Es el cuidado que recibieron. Es el vínculo que construyeron con las familias que eligieron amarlos incondicionalmente y sin vergüenza. Es la decisión, consciente o inconsciente, de tratar a un animal como un ser con verdadero valor y no como un accesorio o una amenaza potencial. Y es precisamente aquí donde el impacto de esta conversación empieza a cobrar un nuevo significado, porque comprender esto, realmente, en el fondo, cambia la forma en que ves a un perro en la calle, cambia la forma en que reaccionas ante un titular, cambia la forma en que respondes cuando alguien frente a ti repite, sin cuestionarlo, uno de los muchos mitos sobre razas de perros peligrosas que han circulado como una verdad absoluta durante décadas. La mentalidad de condenar antes de saber no proviene del mal, proviene de la falta de información, de la falta de contacto real, del miedo que se apodera de alguien cuando su única referencia sobre una raza es una mala noticia que leyó un día y nunca volvió a cuestionar. Y por eso cada historia como la que acaba de escuchar importa tanto, no solo como un relato conmovedor, sino como una herramienta para una verdadera transformación, como una decisión colectiva de reemplazar lo construido sobre la ignorancia con algo construido sobre la verdad. Si todo esto tiene sentido para ti, escribe una palabra en los comentarios. Verdadero. Si has llegado hasta aquí, no solo has visto un video sobre perros, has leído historias reales de familias reales, sobre animales que nunca necesitaron una segunda oportunidad, porque nunca fueron el problema que les dijeron que eran. Has cuestionado lo que te habían enseñado a creer, y eso, en sí mismo, es una forma de transformación. Capitán, Atlas, Bruno, Eco, y tantos otros que nunca tuvieron a nadie que contara su historia, son prueba viviente de que los mitos sobre las razas de perros peligrosas no se sostienen ante la verdad. Y ahora te encuentras entre quienes conocen esta verdad. Esto cambia algo, no drásticamente, no de la noche a la mañana, pero sí cambia, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de juzgar, en tu forma de reaccionar cuando alguien a tu lado repite, sin pensar, una creencia que nunca ha sido cuestionada. Si este contenido te resonó de forma que te hizo sentido, si en algún momento reconociste una historia, sentiste una punzada en el pecho o simplemente pensaste, nunca me había parado a pensar en eso,
Deja un comentario abajo. Escribe: ese mensaje era para mí. No porque sea una frase bonita, sino porque cada comentario como este me dice que vale la pena seguir trayendo este tipo de contenido, que hay gente del otro lado que quiere ir más allá de la etiqueta, del titular, del miedo fácil. Y si sentiste que este video te transmitió algo real, un me gusta es la forma más sencilla de decírtelo. No a mí, sino al algoritmo que decide si más personas tendrán acceso a este tipo de conversación. Es un pequeño gesto con un impacto que va mucho más allá de esta pantalla. Si aún no formas parte de este canal, es un buen momento para cambiar. No es que te lo pida, sino porque si has llegado al final de este video, probablemente seas de los que disfrutan del contenido que respeta su inteligencia, va más allá de lo superficial y aborda temas complejos con la honestidad que merecen. Eso es precisamente lo que creamos aquí cada semana. Hay un video aquí que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y continúa la conversación. Aún queda mucho por venir.